las que posiblemente ahorita sean tus waifus ocultan algo. Hablamos de Janet y de Bonnie, y si te digo que estas dos brawlers siempre han estado con nosotros y que su historia podría tener un trasfondo algo interesante. Si te tembló el culo con lo que he dicho, suscríbete al canal y dale like. Vamos a empezar con que estas dos brawlers nos han mostrado ya en el pasado. Recordemos que el mundo de Brawl Stars gira en torno a lo que sería Star Park. Hace mucho tiempo Brawl Stars nos mostró un video el cual nos hablaba mucho sobre el Star Park. Era un Star Park el cual nos decía cosas sobre el juego, sobre nuevos brawlers y los que ya están. Y a ver, espera, aparte de que te voy a decir el secreto oculto de estas brawlers, vamos a ver curiosidades sobre ella, así que va a estar bueno. Como te decía, en el video de Star Park podemos ver imágenes, cosas ahí, detalles, algunas cosas secretas que ya con el tiempo supimos de qué eran. Pero por ejemplo, en algún momento de ese video podemos ver a estas dos brawlers. Como sabemos son hermanas y la representación de esta imagen da como que esa pista de que son hermanas. Aparte, en esa misma pared podemos ver algunas referencias a otros brawlers, a otras actualizaciones. Yo podría decir que en ese corto, en esos minutos, podemos ver esta pared la cual es como que algo que predice el futuro, ya que la mayoría de imágenes que están ahí ya están dentro del juego o apenas van a salir, como esa actualización de dinosaurios. Ahí se ven los dinosaurios y como podemos ver después salió. Así que yo la llamaría la pared del futuro porque ahora se suman estas dos brawlers. Así que sí, gente, estas dos brawlers siempre estuvieron con nosotros. Aparte de que podemos verlas en el Star Park, lo que también podemos ver en este video es como su ambientación. Podemos ver algo similar en lo que están ambientadas ellas. Recordemos que pertenecen al trío de Stu, que es el trío de los acróbatas. En la animación que se nos mostró cuando salieron estas dos brawlers, podemos ver como que una ambientación atrás, como algo de circo, como algo de pistas. Y a ver, en el mapa de Star Park podemos ver diferentes ambientaciones: el viejo oeste, lo que sería el calamar, la casa de Mortis, el biodomo, entre otras cosas. Y como podemos ver en el mapa, hay como que una ambientación similar a la que vemos en la ambientación. Podemos ver, creo que hasta dos, la que estamos viendo ahí y la otra. Se parecen mucho. Podríamos decir que es para una pista de carreras, pero si nos ponemos a ver la animación, sale Stu ahí haciendo acrobacias, así que muy bien esa pista puede ser de Stu. Y como son del mismo trío, pues ellas trabajan ahí, o bueno, pertenecen a esa ambientación. Aparte, en las imágenes que subió Brawl Stars acerca de esta actualización, podemos ver ahí a Stu pues cocinándoles algo, lo que hace pensar, lo que hace ver un amor paternal. O sea, lo que me refiero es que Stu sea su papá, y bueno, es lo que más se ha pensado en esta comunidad, que Stu pues es papá de ellas. Pero como sabemos, Stu es un robot, así que ese no tiene, pues ya saben, él tiene gasolina. Y lo que he estado viendo es que se ha estado haciendo una teoría de que son hijas adoptivas de Stu, y es que es lo más lógico porque pues como ya vimos, Stu no puede. Y también surgió la duda de que estas podrían ser huérfanas y el por qué. Hasta donde sabemos, ellas son hermanas, igual y puede que Janet se hayan encontrado en algún lugar o lo trajo a trabajar para acá, no sé, son muchas teorías, pero vamos a tomarla de que es hermana. Así que ¿dónde quedó su mamá y por qué Stu decidió adoptarlas? Es algo que sinceramente no lo sé, y espero que Brawl Stars siga con este lore y algún día nos diga pues el origen de estas dos brawlers. Y el secreto de estas brawlers es que siempre estuvieron con nosotros. Como podemos ver, ya las vimos en una imagen en el Star Park, la cual pues nos mostró hace mucho tiempo, y como les dije, esa es la pared del futuro. Y también al final de esta animación podemos ver lo que sería el mapa del Star Park, podemos ver lo que serían algunas ambientaciones similares a los que nos mostró en la animación, y aparte viendo ahí Stu andando por ahí, pues podemos relacionarla con ello. Y otra cosa, que en el mapa de esa ambientación también podemos ver como que algo similar, las pistas de hecho Stu anda por ahí, así que esto ya se nos había mostrado desde hace mucho tiempo, pero apenas salió, ese es el secreto. Y bueno, ahora vamos con las curiosidades. Número 1. Estas brawlers pertenecen al trío de acróbatas y no al trío de Star Park como se pensaba antes. Recordemos la familia de los brawlers, que se componen pues de 3 brawlers. A principios, cuando salió Stu, se pensaba que era parte del trío de trabajadores del Star Park, pero esto se deshizo cuando salió Griff. Entonces Stu tendría lo que sería un nuevo trío, y con estas dos nuevas brawlers pues el trío queda completado y pertenecen al trío de acróbatas y no el de Star Park. Vamos con la segunda. Esta brawler Janet no solamente hace acrobacias como podemos ver, también podemos ver que es cantante. En la imagen que salió de Stu podemos ver atrás en el fondo un premio de un micrófono, y a Stu lo podemos ver
con un micrófono en el mandil que pertenece pues a esta Brawler. Y si nos ponemos a pensar más allá, también podemos ver que esta Brawler pudo pertenecer a algún trío de Brawlywood o tener alguna participación en él. Aparte que su ataque podemos ver que es generado por su canto, podemos ver que lleva un micrófono y cuando ella pues canta podemos ver que se lanza el básico, así que aparte de acrobática también es cantante. Vamos con la 3. El alcance de Janet es una novedad dentro del juego, ya que se va reduciendo conforme vayas a disparar el básico. Podemos ver que este ataque puede ser corto, puede ser largo, puede ser ancho, así que no hemos visto un ataque similar dentro del juego, por lo que esta Brawler podría tener un ataque pues único. Vamos con la número 4. La ulti de Janet también es innovadora, ya que ella puede andar en el aire mientras puede atacar desde el cielo. Es la única Brawler que puede volar dentro del juego y no cuenta porque ella está flotando, mientras Janet pues está volando y puede disparar. Su ulti es muy interesante y muy única dentro del juego. Este Brawler es originalidad 100%. Número 5. Estas dos Brawlers son las únicas hermanas confirmadas, y sé que me vas a decir que Leon y Nita también, pero por parte de Supercell no ha dicho nada sobre ellos. En cambio Janet y Bonnie fueron anunciadas como hermanas, y en lo que respecta a Leon y Nita, pues sí, tal vez podemos pensar que son hermanos, y aunque lo menciona hasta en las líneas de voz, pues sí, podemos decir que sí son hermanos, pero pues Supercell no ha dicho nada oficial, pero con estas Brawlers fueron anunciadas como tal. Número 6, que yo sé que esta le va a interesar a muchos, la edad de estos Brawlers. La edad de Janet ronda entre los 16 y 18 años, ya que para trabajar en lo que hace ella es el mínimo de edad. No se ve ni muy joven ni muy vieja, así que puede rondar entre esa edad, entre 16 y 18. Y en lo que respecta a Bonnie, sería la que entró con palanca. Sabemos que Bonnie pues es menor de edad y anda ahí con su hermana pues porque también quiere trabajar por mero gusto. Y Bonnie, su rango de edad podría estar entre los 8 y 10 años, tal vez 12, pero yo la veo de 10 años, tal vez por la destreza que podemos ver en el cañón la puedo ver de 10. Y aunque se vean menores, igual y sean menores, ¿vale? Pero como sabemos lo turbio que es el Star Park, pues pueden trabajar ahí sin pedos. Vamos con la número 7. Janet y Bonnie son las únicas Brawlers que tienen el cabello rosa. Es un nuevo color de cabello que ha sido introducido al juego, y sinceramente sus diseños se ven muy bien, les queda muy bien el cabello rosa. Son las primeras Brawlers en tener un color diferente a las demás, pero bueno, se ven God. Vamos con la número 8. Stu fue quien adoptó a estas Brawlers. Como lo dije en mi teoría pasada, pues estas Brawlers son adoptadas por parte de Stu. Se habla de que según son sus hermanas, pero esto no puede ser posible, así que siempre nos va a quedar la duda de quién son sus padres hasta que Supercell diga algo de manera oficial. Mientras vamos a hacer teorías.